Contrato de fianza. Concepto. Según dispone el artículo 2691 del Código Civil del Estado de Chihuahua, la fianza es un contrato por virtud del cual una persona se obliga con el acreedor a pagar por el deudor si éste último no lo hace. De lo anterior se deduce que la fianza es un contrato, en cuanto que implica un acuerdo de voluntades para crear derechos y obligaciones. Las partes que intervienen en este contrato son el acreedor, que es el titular del crédito que se garantiza a través de la fianza, y el fiador, quien se compromete a pagar por el deudor si éste no lo hace. El deudor, aunque puede concurrir en el acto, su intervención no es esencial, ya que los artículos 2694 y 2722 del propio Código Civil del Estado de Chihuahua, la fianza puede constituirse independientemente de que el deudor lo consienta, ignore o contradiga. Es un contrato accesorio, pues requiere de una obligación principal para existir, dado que cumple una función eminentemente garantizadora del cumplimiento de aquella. De dicha accesoriedad se genera el efecto de que la fianza siga la suerte de la obligación principal. Así, la inexistencia o nulidad de la última también trasciende a la obligación accesoria. Si un crédito garantizado mediante fianza se transmite, también esta última se transfiere. Clases de fianzas. El artículo 2692 del Código Civil del Estado de Chihuahua establece que la fianza puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título oneroso. También existe la fianza civil y la mercantil. Fianzas legales. Es legal la fianza que debe constituirse por disposición de la ley, como las del tutor o las del usufructuario. Fianza judicial. Se caracteriza porque se constituye por mandato de una providencia judicial. Fianza convencional. Surge del acuerdo de voluntades del acreedor y del fiador, quienes libremente deciden constituir la garantía. Fianza civil. Será civil cuando se otorgue accidentalmente, no en forma habitual, que no se extienda en forma de póliza, que no se anuncie públicamente por algún medio de publicidad y que no se ofrezca por agentes. Fianza mercantil es en dos casos: cuando la obligación que se garantiza, la del deudor principal, y cuando trata de una fianza de empresa. 3. Elementos esenciales del contrato. Consentimiento. Se trata del acuerdo de voluntades para obligarse a pagar por el deudor si éste no lo hace. Esto significa que el consentimiento que importa es el que proviene del fiador y del acreedor, sin que sea esencial o indispensable el del deudor. Esto lo estipulan los artículos 2694 y 2722 del Código Civil del Estado de Chihuahua. Como la fianza no se presume, el consentimiento debe ser expreso y no tácito, según lo dispone el artículo 2693. Objeto directo o indirecto. Objeto directo. Es crear la obligación del fiador frente al acreedor de pagar por el deudor en el evento de que este último no lo haga. Objeto indirecto. Está constituido por la prestación que ha de satisfacerse en favor del acreedor, particularmente la cosa que debe entregar el fiador, la suma del dinero que ha de pagar o el hecho que debe realizar si el deudor no cumple. Rafael Rojina Villegas y Leopoldo Aguilar Carvajal también señalan como elemento esencial la existencia de una obligación principal, ya que si ésta no existe, tampoco existiría la fianza, dada su naturaleza accesoria. 4. Elementos de validez del contrato. Capacidad general para contratar. No obstante, Rafael Rojina Villegas opina que los que ejercen la patria potestad, los tutores,
Los representantes del ausente, los síndicos, albaceas y demás representantes legales no pueden dar fianzas en nombre de sus representados. Capacidad económica. El artículo 2700 del Código Civil del Estado de Chihuahua preceptúa que el obligado a dar fianza debe presentar persona que tenga capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza. En la fianza legal o judicial, si el importe excede de 100 salarios mínimos, el fiador requiere ser titular de bienes raíces inscritos en el registro público de la propiedad, lo cual acredita con el certificado respectivo, como lo señala el artículo 2745 del Código Civil del Estado de Chihuahua. Forma. La ley no establece requisito alguno de esa clase para el otorgamiento de la fianza, por lo cual esta es consensual. Licitud en el objeto, motivo o fin. A través de la fianza deben garantizarse obligaciones lícitas, dado que, en los términos del artículo 2695 del Código Civil del Estado de Chihuahua, la fianza no puede existir sin una obligación válida. 5. Efectos del contrato de fianza entre el acreedor y el fiador. El principal efecto que la fianza produce entre el fiador y el acreedor es que el primero adquiere frente al segundo la obligación de pagar por el deudor si éste no lo hace. Excepciones inherentes a la obligación principal. El artículo 2707 del Código Civil del Estado de Chihuahua señala que el fiador tiene derecho a oponerlas, salvo aquellas que sean personales del deudor. Beneficios que el fiador tiene frente al acreedor de orden y excusión. De orden. El artículo 2709 del Código Civil del Estado de Chihuahua dispone que el fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin que previamente sea reconvenido el deudor y se hagan la excusión de sus bienes. Es renunciable, en cuyo evento el acreedor podrá demandar únicamente al fiador o de manera conjunta con el deudor. En el primer caso, el fiador debe denunciar el pleito al deudor principal. De excusión. El fiador no puede ser demandado por el acreedor para que cumpla la obligación que garantiza, si previamente no se ha demandado al deudor principal y éste no haya podido pagar. De acuerdo con el artículo 2710 del Código Civil del Estado de Chihuahua, el beneficio de excusión consiste en aplicar todo el valor libre de los bienes del deudor al pago de la obligación, que quedará extinguida o reducida a la parte que no se ha cubierto. 6. Efectos del contrato de fianza entre el fiador y deudor. El fiador que paga debe ser indemnizado por el obligado de la deuda principal, de los intereses generados desde que se haya hecho saber del pago al deudor, de los gastos efectuados y de los daños y perjuicios sufridos por causa del deudor. Esto, de acuerdo con los artículos 2722 y 2723 del Código Civil del Estado de Chihuahua. Con el propósito de que el fiador pueda evitarse de parte del deudor las excepciones derivadas de la obligación principal, al ser demandado por el pago, debe llamar a juicio al deudor para que éste, si así lo estima conveniente, haga valer sus defensas y, en su caso, la sentencia que se dicte también le afecte. Esto de acuerdo con los artículos 2718, 2726 y 2728 del Código Civil del Estado de Chihuahua. Antes de haber pagado, el fiador puede exigir al deudor que asegure el pago o lo releve de la fianza en los siguientes casos: si fue demandado judicialmente por el pago,
si el deudor se halla en riesgo de quedar insolvente, si pretende ausentarse del Estado, si se obligó a relevarlo de la fianza y si se vuelve exigible la deuda por el vencimiento del plazo. Todo esto de acuerdo con el artículo 2730 del Código Civil del Estado de Chihuahua. 7. Efectos del contrato de fianza entre los cofiadores. Deben contemplarse dos aspectos. Uno, de los fiadores frente al acreedor, cuando este último apenas reclama el pago. El artículo 2721 del Código Civil del Estado de Chihuahua establece que, si son varios los fiadores de un deudor por una sola deuda, responderá cada uno de ellos por la totalidad de aquella, no habiendo convenido en contrario, pero que, si solo uno de los fiadores es demandado, podrá hacer citar a los demás para que se defiendan juntamente y en la proporción debida estén a las resultas del juicio. Y otro, entre los propios fiadores, cuando ya ha pagado alguno de ellos, los artículos 2731 y 2732 del Código Civil del Estado de Chihuahua preceptúan que, si uno de los fiadores ha pagado la deuda, podrá reclamar de cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le corresponda satisfacer, estando en posibilidad estos últimos de oponer al que pagó las mismas excepciones que habrían correspondido al deudor principal y a los fiadores, si no hubieran sido citados al juicio para defenderse. 8. Extinción de la fianza.